bendiga, amados hermanos, en esta noche. Es una bendición para un servidor poder compartir la palabra del Señor en esta noche. Les saluda el pastor José Manuel Suárez Torres, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, la hermana Sayan Yamilet, que está con un servidor aquí, hermanos, y que nos apoyan para que sea posible esta transmisión. Vamos a hacer una oración. En estos momentos. Se me cayó el micrófono, pero vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta hora. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Suplicamos, Señor, en esta hora que tu Espíritu Santo nos ministre de una manera poderosa y especial, Señor. Háblanos, tócanos, ministranos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, Señor. Que hoy podamos ser edificados, que podamos ser exhortados, que podamos ser, Señor, consolados. Pero permite que esta noche podamos, Dios mío, crecer. Háblanos, danos una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, que podamos, en el nombre de Jesús, recibir, Señor, palabra de sabiduría, de ciencia, que haya, Señor, hoy un derramamiento de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que traiga de parte tuya, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación. Muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos, Dios me los bendiga una vez más. Estamos tratando esta semana el tema que hemos titulado El perfeccionamiento de los justos. Es un tema interesante porque, hermanos, nosotros, aunque ya hemos sido justificados y hemos sido declarados inocentes por el Señor, no significa que nosotros ya no tenemos fallas, que ya somos perfectos, sino que todavía, hermanos, proseguimos hacia la meta. Y es importante que nosotros vayamos, hermanos, entendiendo esto para que nos pongamos, ¿verdad?, en la mejor, con la mejor actitud para desarrollarnos en el nombre del Señor. Amén. Voy a mostrarle entonces lo que hemos hablado. Ayer hablamos de algunos puntos que son importantes para nuestro desarrollo y que Dios usa medios, elementos, usa para perfeccionarnos. Ayúdame, hija, bájale un poquito. Amén. Usa elementos para perfeccionarnos. Un poquito arriba. Entonces, veamos. El Señor entonces nos presenta en su palabra ahí los 5 ministerios, hermanos, que son para perfeccionarnos. Ya lo vimos el día de ayer. Su gracia, su misericordia, su amor, su palabra, la Santa Cena, su sangre, el Espíritu Santo, hermanos, son medios que el Señor usa para que nosotros podamos ser perfeccionados. Pero también, hermanos, usa la oración apostólica, la oración nuestra, hermanos, y también su visitación es importante para que nosotros podamos desarrollarnos en la vida cristiana. Bájale poquitito. Entonces, la visitación del Señor, la gran tribulación es otro de los medios que el Señor va a usar para aquellos que no quieran ser perfeccionados en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Y que le gustan las emociones fuertes. Entonces tendrán que ir a la tribulación y a la gran tribulación. Las caídas, hoy vamos a hablar acerca de esto, hermanos, de las caídas que de alguna manera nos traen una experiencia y que también, hermanos, nos traen aprendizaje y de alguna manera nos van haciendo o nos van perfeccionando cada día más. Cuando hablamos de caídas, hablamos de errores, de fallas. Ahorita vamos a hablar de esto. La escasez, hermanos. La escasez también es parte de los medios que Dios usa
para perfeccionarnos. También el hecho de muerte. Fíjese qué tremendo, pero cuando la Biblia habla en el Salmo 23 de, hermanos, de esos momentos que pasamos, ¿verdad? Donde tenemos que atravesar valles de sombra, de muerte. Allí el Señor también nos va perfeccionando. Y eso tiene que ver con el desierto, que muchas veces, hermanos, pues, hay gente, muchos cristianos que han muerto, y eso vamos a hablar hoy con la ayuda del Señor. Entonces, veamos lo que dice Proverbios 4:18. Dice, mas la senda de los justos, estamos hablando del perfeccionamiento de los justos, es como la luz de la aurora, es como la luz del día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces aquí nos habla, hermanos, que el camino del cristiano, el camino del justo, de aquel que ha sido declarado inocente, que ha sido aceptado por su fe en Jesucristo, hermanos, su caminar es, digámoslo así, poco a poco se va perfeccionando. Entonces, hermanos, las caídas, hablemos pues de las caídas perfeccionan a los justos. Fíjese que en esta tierra, hermanos, todos, absolutamente todos caemos. Unos caen más que otros, pero todos caemos, todos tenemos errores, todos tenemos fallas, todos tropezamos, todos tambaleamos en algún momento. Nuestras convicciones, nuestra confianza, nuestra seguridad y también, hermano, muchas veces nuestra manera de ver la vida, la familia y muchas otras cosas. Entonces, mire cómo dice la palabra del Señor aquí, el Salmo 55:22 dice, encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Aquí no está diciendo que no permitirá que el justo caiga, ¿sí? O sea, Dios aquí no está diciendo que el justo no va a caer. Está diciendo, no permitirá que el justo caiga y quede abatido. O sea, quede caído, quede derrotado para siempre. No. Hay una esperanza para el justo. Y esas son buenas noticias, ¿verdad? Pero aquí nos habla que la caída del justo, hermanos, muchas veces es algo que es inevitable. Por ejemplo, Pedro, el Señor le dijo, Pedro, vas a caer, o sea, me vas a negar. Y Pedro se aferró y dijo, yo no, nunca voy a caer, nunca te voy a negar. Y cuando vino a ver, hermano, pasó lo que pasó, ¿verdad? Entonces, el justo cae, pero no se queda tirado para siempre. No se queda caído, y de eso vamos a irlo viendo. Mire. Entonces, yo lo que quiero aquí, hermano, es que usted vea que el justo cae. Y en ese caer le trae una experiencia. El justo adquiere un aprendizaje en la caída. De manera, hermanos, que dice, bueno, ya me caí una vez. Ah, pero hermano, hay justos que caen una y otra vez, ¿verdad? Y ya de tanto que cae, ya hasta cae mal. pero veamos, hermanos, acá que dice la Biblia, Proverbios 24:16, dice, porque 7 veces podrá caer el justo. O sea, hay la posibilidad. Y cuando habla de 7 veces, hermanos, está hablando no solamente de 7, ¿verdad? Ocasiones, sino está hablando que puede ser que caiga muchas veces. Ahorita le vamos a explicar esto. Pero mire, pero otras tantas se levantará. Entonces, los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. Entonces, el justo puede ser que caiga. Puede ser que caiga el justo. Pero de todas esas veces que caiga, se va a levantar. Porque, por ejemplo, un justo
que cree que ya la logró, ya es perfecto, y se la pasa señalando a todo mundo los errores de ellos, cuando cae él, aprende que debe tener misericordia. Entonces, no importa cuántas veces caiga, siempre se levantará. De manera pues que, hermanos, pero ¿qué pasa con el malvado? Mire, el justo cae, pero se vuelve a levantar. O sea, el justo le duele cuando cae, sufre cuando cae, llora cuando cae, se lamenta cuando cae, no quiere estar caído, pero cayó. Ah, pero el malvado, ¿qué pasa con el malvado? Dice, en cambio, el malvado cae y no vuelve a levantarse. Es decir, cayó, pero le gustó estar en el suelo. Cayó en el lodo y le gustó el lodo. Cayó en el estiércol y le gustó el estiércol. O sea, pero el justo no. Al justo no le gustó eso. El justo se alejó de la casa del Padre y lejos de la casa del Padre se acordó y regresa a la casa del Padre. Bueno, entonces, pero en ese caer, hermanos, el justo aprende y es perfeccionado. Mire cómo nos dice Daniel capítulo 11, verso 35. También algunos de los entendidos caerán. Hermanos, hay gente que es justa y que adquiere un entendimiento de la palabra del Señor, adquiere una sabiduría de parte de Dios, pero dice que en los tiempos finales algunos de los entendidos caerán, se van a debilitar, van a tambalear, pero que tiene un propósito eso, a fin de ser refinados. Es decir, hermanos, que van a ser pasados por el fuego, van a ser probados, acrisolados. Es decir, eso es para quitar la escoria, para quitarle aquello que no es parte de la naturaleza divina en ellos. El justo tendrá que ser refinado, tendrá que ser pasado por el fuego como el oro, probado. ¿Para qué? Para ser limpiado. Y luego dice, purificados. Eso de purificado, bruñido dice. ¿Qué es bruñido? Va a ser pulido. Le van a sacar, nos van a sacar brillo, hermano. Nos van a depurar. ¿Sí? Y luego, y emblanquecidos. Para que lleguemos a ser blancos. Así que tengo una esperanza, ¿verdad?, de llegar a ser blanco yo. Pero estamos hablando de espíritu y de alma, ¿verdad? Que tengamos nuestras vestiduras limpias, nítidas, santas. Por eso dice la Biblia que gozaos y alegraos, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa, o sea, justos, perfeccionados, se le ha concedido que se vistan de lino fino, lino limpio, blanco resplandeciente. Fíjese. Entonces, hermanos, hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado, pero en el tiempo del fin, en estos tiempos, hermanos, van a haber algunos de los entendidos que caerán. Y mire, acá lo dice de otra forma este texto, la Biblia al día. Algunos de los sabios caerán, pero esa prueba los purificará y perfeccionará. Entonces, hermanos, a veces uno no quisiera, ¿verdad?, decir esto, pero muchas veces hay gente que cae, hermanos, pero cae porque el Señor lo permite para que sean purificados y sean perfeccionados. Por ejemplo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido para que tu fe no falte. Pero cuando regreses, ya que regreses pulido, ya que regreses perfeccionado, ahora vas a consolar, vas a exhortar, vas a edificar,
vas a ayudar a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Entonces, hermanos, las caídas para el justo traen cierto beneficio. Hermano, los errores nos enseñan. Mire, cuando ya llegamos a abuelo, vemos los errores de nuestros hijos. Pero cuando somos padres, ¿cómo cometemos errores? Y ahí andamos de metiche, perdón, otra vez, esa palabra metiche a lo mejor no nos guste, pero la verdad sí somos. A veces nos gusta, no le hagas eso, no hagas esto, no hagas aquello. Y esas cosas, hermanos, pero porque nosotros ya pasamos por ahí. Entonces, la prueba, los errores cometidos en la prueba, nos purifica y nos perfecciona. Para que cuando llegue la hora final, dice, no tengan mancha alguna. Y todavía, en el tiempo de Daniel, todavía faltaba mucho para que llegue ese preciso momento. Ahora no, ahora ya estamos cerca, hermano. Entonces, miren, acá vamos a Daniel 12:10. Mucha gente, dice la palabra de Dios para todos, la PDT, mucha gente será puesta a prueba. Mire, pero esa gente es justa. Pero dice, y saldrá purificada y perfeccionada. Entonces la prueba también, hermano, nos perfecciona. Pero los que han sido malvados seguirán igual y no entenderán nada de esto. Eso está tremendo. De eso no es el punto, ¿verdad? Pero pues el justo, hermanos, cuando pasa por la prueba, cuando tiene caídas, cuando tiene errores, fallas, cuando pasa por momentos difíciles, ¿verdad? Porque, hermanos, las caídas también son tiempos difíciles. No crea que el que cae siendo justo y ama a Dios verdaderamente y ya ha probado la gracia de Dios en su vida, hermano, es un sufrimiento. Yo no creo que un justo verdaderamente justificado por el Señor esté disfrutando estar perdido. Esa persona está sufriendo, pero su orgullo, porque es un justo no perfecto. ¿Entienden? Como en el caso de Lot. Lot, hermano, se alejó de Abraham, su tío, el que le daba la cobertura, hermano, y se fue rumbo a Sodoma. Puso sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Era un justo imperfecto. Entonces, hermanos, mire cómo dice esta versión acá, nueva versión internacional. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios. Entonces el Señor, hermanos, a los justos nos quiere purificar, nos quiere perfeccionar y nos quiere dejar limpiecitos. Obviamente que eso, los malvados, ellos van a seguir haciendo su maldad. Pero los justos, esa es la diferencia. Mire, perdón, hermano, la diferencia entre un justo y un malvado en cuanto a caer, todos cometen errores. A mí me platicaba un compañero maestro ahora acá en la escuela pues hay un hermano cristiano, maestro, y el otro no es cristiano, es de otra religión. Y entonces me decía, no, ese ha tenido mujeres aquí, ese ha hecho cosas, se pelea con fulano. Yo no, yo nunca A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que puede ser que una persona no cristiana no cometa los errores de un justo. ¿Sí me entienden? Puede ser, pero el malvado va a seguir cometiendo el pecado, va a seguir fallando. Mientras que el justo se va a arrepentir, va a buscar de Dios, va a pedir perdón, va a ser levantado, porque 7 veces cae el justo y de todas ellas el Señor lo levantará o Él se levantará. Y entonces, hermano, será purificado, perfeccionado y quedará limpio. Pero eso le trajo al justo, le trae una experiencia. Amén.
Entonces, pasamos al siguiente punto, la escasez. La escasez también perfecciona a los justos. Sí, hermano. A veces la abundancia, cuando no se sabe administrar, lleva a una persona hacia el mal, ¿verdad? Una persona que no ha estado acostumbrada a las bendiciones y a la abundancia, o no lo sabe administrar y lo ocupa mal, no le da al Señor lo que le corresponde, de manera, hermanos, que pues en lo mucho no saben ser fieles. Entonces el Señor muchas veces al justo lo pasa por la escasez, pero no para que se quede ahí permanentemente. Eso quiero que se le quede bien grabado. Dios no le trajo a esta tierra para que usted pase todo el tiempo sufriendo escasez. Dios quiere bendecirle, pero primero le va a pasar por la escasez para ver si usted es fiel en lo poco, para que el Señor le ponga en lo mucho. Pero si no puede o no quiere ser fiel en lo poco, entonces le va a ser un poco más difícil ser perfeccionado en esa área. Mire, Salmo 37, 16 dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Pero ¿por qué es mejor? ¿Cómo que es mejor lo poco del justo? ¿Por qué va a ser mejor? ¿No será mejor lo mucho del justo? No, que no le falte alimento, que no le falte nada en su casa, que tenga todo y en abundancia. Pero cuando muchas veces, ¿verdad? El justo imperfecto tiene todo, se olvida de quién se lo dio, quién se lo proveyó. Y cuando tiene abundancia, se olvida de darle a Dios lo que le corresponde. De manera que entonces el Señor muchas veces permite, hermanos, que el justo pase por lo poco, para que aprenda a ser fiel en lo poco. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho, porque también va a ser fiel en lo mucho. Pero si usted, por ejemplo, o yo, en lo poco, porque como es poco, tengo un pretexto perfecto para no darle al Señor lo que le corresponde. Entonces, hermanos, mejor en lo poco del justo. ¿Por qué? Porque en esa escasez, Dios nos va perfeccionando. Vamos confiando en Él, ¿verdad? Vamos clamando a Él. Entonces perfeccionamos nuestra administración también. Y hay muchas cosas que vamos a ir hablando, si Dios lo permite, el día de mañana, que vamos a estar allá en Libertad, hermana Olgalía. Mañana vamos a ir a Libertad. Hasta ahorita te estoy avisando. Pero porque mañana vamos a hacer la Santa Cena allá en Libertad. De manera que pues a eso de las 5 estaremos allá y vamos a tratar de transmitir el tema. Ahora, dice el Salmo 37, 17, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Entonces, aquí el justo es perfeccionado, perfeccionado en su fe, perfeccionado en la confianza con el Señor o hacia el Señor. Entonces, hermanos, la Biblia dice acá, hermanos, Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido, reprendo. A ver, joven fui, todavía voy en el proceso hacia la vejez, pero yo, dice, no he visto justo desamparado. No hay justo que Dios lo haya desamparado. Pero sí he visto justo que Dios lo va perfeccionando en medio de la escasez. Y yo me pregunto, ¿cómo es que este hermano que cobraba poquito? A mí me llama la atención la
la vida de mi consuegro, que ya el Señor lo tiene allá en su santa gloria. Pero mi suegro, don Pedro López, mi consuegro, perdón, no mi consuegro, consuegro, ese hermano no cobraba mucho, hermano. Trabajaba con un sueldito pequeño, escaso, pero constante. Y puso su casa, hizo casa para sus hijos y le dejó un terreno y una casa para cada uno de ellos. Fíjese, pero en la escasez, ese justo fue perfeccionado. No hay justo que sea desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, hermanos, dejémonos perfeccionar. Mire, en la escasez se aprenden muchas cosas, ¿no? Se aprende a valorar las bendiciones. Se aprende a valorar, hermanos, hasta 5 pesos. 1 peso, ahí anda buscando uno, a ver, para completar para la tortilla, hermano. Entonces, uno tiene que aprender las enseñanzas que hay en la escasez. Ahora, aquí vamos a entrar a un punto que es un poco complicado. Para mí es un poquito complicadito hablar de esto, espero que el Señor me ayude. Porque dice, en el lecho de muerte se perfecciona a los justos. Hermanos, veamos, vamos a ir leyendo la palabra del Señor. Isaías 57:1 dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y luego dice, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Los justos también mueren. Eso lo estamos viendo en medio de esta pandemia. ¿Por qué un ministro muere? ¿Por qué un hermano o una hermana cristiana que ha dado fruto, que se ha comportado a la altura de un buen hijo de Dios, muere? ¿Por qué los piadosos mueren? Y yo creo, hermano, que esos justos en el lecho de muerte, ahí está haciendo el Señor, está esculpiendo los últimos detalles en la vida de ellos. Imagínense un justo que tiene cáncer y que durante 1 año, 2 años o 3 años ha estado batallando y llegando al doctor tras operación, y aquello que le hacen, que no sé cómo se llama esto, que hace que le quiten la quimioterapia, el dolor que ocasiona. Hermanos, en ese proceso está siendo perfeccionado en el lecho de muerte. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor, la hermana Ninoshka, el hermano Julio Melgar, personas conocidas, han muerto de esa forma, Señor? Y entonces a mi mente venía, no sé si el Señor me respondió o yo quise pensar eso, pero vino a mi mente que pues es para perfeccionarnos, terminarnos y llevarnos de este lugar, porque el Señor quita de delante de la aflicción al justo. Lo voy a poner de esta forma. Imagínese usted, un hombre o una mujer. Pensemos en una mujer. Su marido la golpea, la maltrata, no la apoya, le hace la vida imposible. Ella quiere buscar de Dios y de pronto enferma.
y en un periodo de un tiempo muere. Humanamente hablando, digo, ¿por qué no se murió el malo? ¿Por qué no se murió aquel que estaba haciendo la vida imposible a la mujer? ¿Por qué? ¿Por qué se murió el justo? Pero dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que Dios perfeccionó a ese justo y también que de delante de la aflicción es quitado el justo. Ya no está afligido, ya no está afligida por aquello que no le permitía dormir por las noches. ¿A qué hora va a venir mi marido que anda tomando? ¿A qué hora va a venir a pelear conmigo esta noche? ¿A qué hora va a venir a decirme, me acabé el dinero de la semana y ahora vamos a gastarnos el que tienes tú? Y hace corajes y hace, ¿cómo se llama? Le hace problema, pues. Salmos 34:19 dice, si alguien es justo, no importa cuántos males sufra, el Señor lo rescatará. Él lo protegerá por completo para que nada malo le suceda. Sin embargo, en medio de esos males que sufre, en medio del desierto, hay bendiciones. Y una de ellas es el perfeccionamiento del justo. El justo está siendo perfeccionado en medio, hermanos, del desierto, de los males, del sufrimiento, de la aflicción. No es en balde. Dios tiene propósito. Ahora, volvemos otra vez al texto. Isaías 57:1. La Biblia al día dice, el justo perece y a nadie le importa. Mueren tus siervos fieles. Mire aquí esta versión. Mueren tus siervos fieles. ¿Cuántos ministros, siervos del Señor, y hermanas y hermanos, siervos del Señor, fieles, han muerto? A lo mejor por eso no me morí yo, hermano, porque todavía no soy fiel. Pero muchos, hoy escuchaba con mucha tristeza que nuestro apóstol Sergio Enríquez el jueves pasado leía los nombres de 40 y tantas personas, ministros del Señor, que han muerto en Ebenezer. 40 parece que leyó. Mueren tus siervos fieles. Y decía el apóstol, el hermano fulano de tal, una hermosa persona, una bella persona. El hermano fulano de tal, otra persona tan, o sea, gente fiel, gente justa. Y nadie comprende que mueren los justos a causa del mal. Hermanos, toda esta pandemia se dice, no me consta, solo sé que se dice que alguien la provocó, que fue un invento, que fue algo planeado. Entonces, ¿por qué van a morir aquellas personas que son fieles? Usted que no ha pasado por el COVID y que tal vez, ¿verdad? Yo espero que usted no, pero mucha gente anda negando que existe el COVID. Incluso dicen no se vacunen. Yo no le digo vacúnese, pero lo que sí le aconsejo es, ¿verdad? No sé si está bien como lo estoy presentando. No es una orden, pues, pero le aconsejo que se vacune. Eso se lo aconsejo. No, hermano, ya a mí me dio, ya no me vuelve a dar. Ok.
Dice la Biblia, mueren tus siervos fieles. Nadie comprende que mueren los justos a causa del mal. Veamos entonces acá, Isaías 57:1, traducción lenguaje actual. Isaías dijo, muere la gente honrada y a nadie le llama la atención. Desaparece la gente buena y nadie entiende que la muerte los libra de sus males. Hermano, Dios usa muchas veces el hecho de muerte para perfeccionarnos y para llevarnos y decir, se acabó tu sufrimiento, hijo. Se acabó tu sufrir. Vámonos, vente. ¿Verdad? Usted si alguien, ¿verdad? Por ahí se queja tanto. Si un día me voy a morir, si un día ya no voy a estar contigo, ya vas a ver y entonces vas a llorar. Y entonces, hermano, y de pronto el Señor le dice, vine por ti. Como aquel hombre que se quejaba de sus hijos. Cada vez que llegaba a su casa, dice, ay, vienen esos chamacos otra vez, y se le tiraban encima. Quítense de aquí, chamaco. Ay, ya no quiero nada. Me tienen cansado. Y luego la mujer, esa mujer de verdad, ya me tiene harto esa mujer. Se levantaba al día siguiente, ¿para qué quiero trabajar? Tengo que ir a trabajar. Todos los días tengo que trabajar. Y ahora que este carro, de todo se quejaba. De todo se quejaba. Hasta que una mañana, una noche, se le presentó un ángel y le dijo, vine por tu alma, ya vine por ti. Y dice, no, pero ¿y qué va a pasar con mi mujer? No te preocupes por ella, se va a volver a casar. Alguien la va a querer. Pero mis hijos, esa persona que va a querer a tu esposa, va a quererlos mucho, como si fueran sus hijos. Pero en mi trabajo, ya van a conseguir a otra persona que trabaje por ti. Pero ¿a qué? Por favor, dame otra oportunidad. Pero si es que te quejas de todo, dame otra oportunidad. Ahora ya no me voy a quejar. Y se despertó. Estaba durmiendo. Se despertó y se levantó con gusto, se bañó y dijo, voy a trabajar. Mi amor, ya regreso al rato. Hijos, le fue a dar un beso. Hermano, mire, no se ande quejando mucho. Es más, no se queje de nada. Agradezca a Dios en medio de ello. Dios está perfeccionándonos. Amén. Entonces, pasamos acá. Otro texto. Es el mismo texto, pero le estoy dando vueltas con varias versiones. Dios habla hoy en la versión 2002. Dice, los hombres honrados mueren, pero nadie se preocupa. Los hombres buenos desaparecen, pero nadie entiende que al morir se ven libres de los males. Todos los que han muerto por COVID, siendo justos, han sido librados del COVID. Ya, eso no andan tosiendo en el cielo, hermano. Eso no andan con dolor de cuerpo y que no pueden respirar, hermano. Están muchísimo mejor que nosotros. Han sido librados de los males. Allá no hay más muerte, ni más tristeza, ni más dolor, ni más enfermedad. Hermanos, no necesitan pagar luz porque la luz es Cristo. Así que veamos otra versión. Voy un poquito más rápido. La Biblia Castilian. Perece el justo y nadie hace caso. Se llevan a los hombres leales sin que nadie lo advierta. Hombres leales, hombres fieles. Por culpa del malvado, se llevan al justo. Si lo vemos de dos ángulos, se puede ver de varios ángulos, pero yo hasta aquí quiero verlo de dos ángulos. Por culpa de la gente malvada, el justo también es llevado. Porque dice la Biblia que, hermano, el juicio, en tiempo de juicio, el juicio comienza por casa. Y muchas veces por causa de la gente malvada, los justos también pasan por situaciones terribles. Por otro lado, por culpa de la maldad, por causa de la maldad, Dios tiene que sacar a los justos de este lugar. Fíjese, pero los perfecciona. En medio de esa calamidad, en el hecho de muerte, ahí los perfecciona. Le estoy diciendo esto
porque no me lo contaron, pues, sino que cuando el Señor me pasó por el COVID, hermano, fue casi un mes, ahí en el lecho, que yo puedo decirle que era el lecho de muerte, que era el valle de sombra de muerte, hermano, ¿qué podía hacer? Si me desesperaba, dice mi papá, en la desesperación está el peligro. Y entonces, yo me mantenía calmado, pero de pronto, hacía así, mi esposa se espantaba, me decía, ¿te pasa algo? Tranquilo, todo tranquilo, calmado, le decía yo, y me quedaba yo quietecito, y le decía, Señor, estoy en tus manos, que se haga conmigo tu voluntad. Yo quiero vivir, pero si tú dices que hasta aquí, Señor, hasta aquí. Solamente perdona mis pecados. Perdóname que a veces no entiendo cuando me hablas. A veces cuando, Señor, he hecho cosas malas. Hermano, es más, en esa situación, le mandé un mensaje a alguien diciéndole, perdóname. Perdóneme porque le ofendí. Perdóneme, le fallé. Y aquella persona no cristiana me dijo, no se preocupe, me perdonó. Y ahí en mi lecho me puse a cuentas con el Señor y el Señor me limpió, me purificó y todavía me sigue perfeccionando. Entonces, hermano, dice, mire, la Yuneman dice, ved cómo el justo ha perecido y nadie considera con el corazón. Y varones justos son quitados y nadie advierte. Pues de ante el rostro de la injusticia ha sido quitado el justo. Entonces, en medio de tanta injusticia, hermanos, el justo está siendo quitado. En medio de un mundo, hermanos, en donde la injusticia está imperando, esos hermanos que ya se fueron con el Señor, ya no están preocupados, ¿verdad? Por quién va a ganar las elecciones, qué partido va a ganar, nada de eso, man. No anda preocupado porque cobran más la Comisión Federal de Electricidad. No andan preocupados, hermanos, por lo injusto que son los patrones. No. Ellos ya están bien delante del Señor, están en la presencia del Señor, están gozándose allá. Ahora, el hombre honrado, mire cómo dice aquí, hermano, y esto está tremendo porque dice, el hombre honrado es asesinado. Le voy a decir una cosa, hermano. Hay gente justa que está siendo asesinada, no por el COVID, sino por gente que les ha dicho que el COVID no existe, que no es cierto, que es un invento del gobierno, que no se vacunen, que es el sello de la bestia. Y hay gente que no quiere. Hay gente que ha asesinado a otros, que no ha sido el COVID el que los ha matado, sino que hay gente que tiene manchada su mano de sangre porque les ha dicho, no vayan a los hospitales, ahí los matan, ahí no los van a atender, se van a morir en el hospital. Esa gente que ha hecho eso, hermanos, tienen sus manos manchadas de sangre, sangre de justos. No sé si está claro eso. Yo espero que usted que está ahí me entienda. Y si usted ha estado aconsejando a otros para que no se vacunen, que si está enfermo no vaya a los doctores, que se tome un poco de té caliente, que con eso va a sanar. Y si no sana y se muere, usted es responsable de ello. Este dedo está mal. Usted puede ser el responsable de ello. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay asesinatos por negligencia, por imprudencia.
Entonces hay gente imprudente que anda hablando y poniendo en el Facebook, no se vacunen, no lo hagan, en sus estados poniendo cosas, hermanos, que ¿quién le dijo? Es que lo dice fulano de tal, porque es que leí un artículo y lo leí en internet. ¿Sabía usted que en internet hay mucha gente que publica cosas que son mentiras? Hay supuestos científicos y doctores que aparecen diciendo cosas, pero no los conocemos, no me consta. Entonces decía mi apóstol, mi pastor Sergio Enríquez Oliva, decía, hay gente que porque ya leyó un artículo se sienten, ¿cómo decirlo?, intelectuales en ciertos temas, doctores en cierta temática, sobre todo en el COVID. Por favor, hermano. Yo lamento mucho, pero hay hermanos que se están muriendo porque ellos ya fueron inyectados con prejuicios. Y le dice el doctor, vaya usted al hospital, no quieren. Y se nos mueren. Se nos mueren. Hay familiares que le dicen a sus familiares, no vayas al hospital, no vayas. Estaba yo escuchando a un pastor que decía que en su iglesia hubo un problema porque el papá de un muchacho se quejó y se enojó, hizo un gran conflicto porque él decía que el pastor estaba diciéndole a su hijo que se vacunara. Y él, como padre, le había prohibido a su hijo vacunarse. Entonces hay gente, hermanos, que en su ignorancia determinan cosas no para su vida, sino para otros. ¿Cómo yo voy a obligar a mi esposa, no te vacunes? Si, hermano, si ella quiere vacunarse, ella es libre de hacerlo. Mis hijos. Entonces tenemos que ser más prudentes y sabios en este tiempo y equilibrados. Y dejar de pensar de manera espiritualoides, de manera religiosa, de manera extremista. El hombre honrado es asesinado y nadie toma la cosa en serio. Entonces mucha gente, hermanos, está asesinando a otros con sus prejuicios. Los hombres fieles son eliminados y nadie entiende que si desaparecen es para que no vean las desgracias. Hermanos, las cosas que vienen más adelante son terribles. El primer COVID que vino no era tan terrible como el Delta. El Lambda que viene dicen que es más fuerte. Y se descubrió otra cepa que está saliendo ahora. ¿Dónde? Cepa. Pero lo cierto, hermanos, es que la situación se está poniendo peor cada día. Y todo esto es principio de dolores. Y Dios está sacando a los hombres fieles y a los hombres justos. Los está perfeccionando en el lecho de muerte y se los está llevando. Mire qué dice más adelante en este texto, en este mismo texto. Entre tanto el justo perece y no hay quien reflexione sobre esto en su corazón. Y son arrebatados los hombres piadosos sin que nadie lo sienta. Siendo así que para libertarles de los males es el justo arrebatado de este mundo. Hermano, si lo quiero ver literal, el Señor está arrebatando gente ya. Si lo quiero ver desde ese punto de vista, ¿verdad? Porque nosotros pensamos el arrebatamiento, hermanos, y así es, el arrebatamiento va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Amén, hermano. Pero el Señor puede arrebatar gente como Él quiera. Y en el hecho de muerte, y la muerte es una manera de llevarnos a la presencia del Señor.
El justo perece, dice la BM, mas ninguno hace caso de ello, y los hombres piadosos mueren sin que nadie reflexione. ¿Qué? El justo es quitado de delante del mal que viene. Aquí ya toma un tinte profético, un enfoque profético. ¿Qué es lo que viene? Usted y yo no sabemos lo que va a pasar mañana. Usted y yo no sabemos qué va a suceder, hermanos, en este fin de año. Si las cosas van a seguir bien, si van a componerse o van a seguir peor. Cuando parecía que ya todo se estaba arreglando, ahora, hermanos, la cosa se está poniendo peor. Escuchaba con tristeza a mi pastor decirle a la iglesia el viernes pasado que ya no van a tener cultos presenciales, ahora virtuales. Mientras que nosotros acá estamos batallando, tratando de tener culto los domingos solamente. Pero en las escuelas tenemos compañeros que tienen COVID, que están batallando. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a suceder? Dios está perfeccionando a los justos. Mire, el mundo va a ir de mal en peor, pero la iglesia, los justos, van a ser perfeccionados, hermano. Y vamos a ir evolucionando mientras el mundo va involucionando. Eso es importante. Y me gustaría que anotara la hermana ahí para que usted lo anote ya. Mientras el mundo va involucionando, va de mal en peor, la iglesia va evolucionando. La iglesia está siendo perfeccionada. La Biblia la DEA. El hombre justo perece y nadie lo lleva al corazón. Hombres rectos son arrebatados y nadie considera que la persona justa ha sido removida de la senda de la justicia. Hermanos, muchas veces los justos somos arrastrados, sacados de la senda de la justicia hacia la senda de la injusticia. Pero entonces el Señor tiene que volver a jalar a los justos y pasarlos por el lecho de la muerte, hermanos, para enderezar sus pasos y perfeccionarnos. Y eso está tremendo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos alejado del camino de la justicia, de hacer lo correcto, de obedecer al Señor? Y entonces el Señor dice, tráeme a ese, por favor, tráemelo con el COVID. Y entonces algunos han regresado al Señor con diabetes, otros con cáncer, otros han regresado, hermanos, con COVID, pero han regresado y ahí están. De alguna manera el lecho de muerte los ayudó a ver su condición, su situación. Ya estoy terminando, hermano. Este es el último. Traducción Nuevo Mundo. Este texto dice, en esta traducción dice, el justo mismo ha perecido, pero no hay nadie que ponga esto en su corazón. Mire cómo dice, y hombres de bondad amorosa están siendo recogidos a los muertos, mientras que nadie discierne que a causa de la calamidad ha sido recogido el justo. Hermanos, el Señor está perfeccionando a su iglesia, está perfeccionando a su pueblo. Déjate perfeccionar. Deja que el Señor meta sus manos en tu vida, en mi vida. Dejémoslo. Él sabe lo que hace. Él sabe qué necesitamos. Dice un canto, Él sabe cómo. Él sabe cómo. Y si el Señor te pasa por la escasez o te pasa por el desierto, por el lecho de muerte, hermano, debes saber que el Señor te quiere perfeccionar. Y hay un texto que ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero dice que no seas como el caballo o el mulo, que no se acerca a ti si no tiene cabestro y freno. Y dice, te voy a acercar a mí
y voy a perfeccionarte, dice. Pero no vas a jalar la rienda. Hermanos, Dios nos ayude. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta administración. Y yo te suplico que esta palabra haga lo que tiene que hacer, Señor. Que cada hermano y cada hermana sea tocado, impactado por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Padre mío, ministranos. Ministranos perfección. Ministranos perfección. Si hay algún justo caído, levántalo. Pero que aprenda, Señor, que la experiencia que ha vivido le traiga, Señor, un aprendizaje, lección, le traiga sabiduría, le traiga entendimiento en el nombre de Jesucristo. Padre, que en la escasez podamos aprender cuáles son las lecciones que tú quieres que aprendamos. Ayúdanos, te lo suplico. Bendice a mis hermanos que escuchan esta palabra y que sean edificados y sean consolados y sean exhortados. Señor, muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos, pues Dios me los bendiga. Nos vamos a estar viendo, si Dios quiere, mañana. Pues a eso de las 5 de la tarde vamos a estar transmitiendo de allá de Libertad Cunduacán. Vamos a estar en la iglesia Monte de Sión. Y hermanos, ahí vamos a estar con los hermanos Marco Leiva, Doris Suárez de Leiva y pues su familia, la hermana Leticia Ramírez y su familia. Dios los bendiga a todos. Si alguno quiere ir con nosotros, me avisa, ¿verdad? De aquí vamos a estar saliendo a eso de las 4:15 de la tarde. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde y déjenme nada más encontrar el puntero y ahora sí nos vamos. Que el Señor les guarde. Amén.